administración, etcétera, cómo se han pasado por alto en la LOMCE, por qué considero que son tan importantes y luego que hablemos sobre ello, nuestra opinión. Como tenía preparada la clase, que finalmente no vamos a hacer, justamente era para hacer un poquito de trampa. Iba a presentarme diciendo que estaba en favor de la LOMCE, haciendo entre comillas el papel en el que se ponen ellos, ¿no? Es decir, cómo utilizan algunos estudios de forma sesgada, de cómo utilizan algunas cantinelas de forma sesgada, de qué significa esto del aprendizaje competitivo, que nos llevan realmente, todos lo habéis leído seguramente, pero es que en el párrafo ya empieza hablando de esto de la educación, es el resultado que tiene que ser el resultado para el motor económico, para la competitividad, etcétera, etcétera. Y lo que dicen los estudios en los últimos 20 años, pero desde el siglo, todo el siglo XX se incidió en este asunto, es que el aprendizaje, el mejor aprendizaje, el aprendizaje más significativo, el aprendizaje que es más a largo plazo, que permite asimilar todos los conceptos, no es el aprendizaje competitivo, no es el aprendizaje individual, sino que es el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje entre todos, el aprendizaje en el que se suma. Yo sumo, tú sumas, los dos aprendemos, los dos aportamos, pues eso es justamente lo contrario de lo que ellos quieren hacer, que es el aprendizaje competitivo. El aprendizaje competitivo es un aprendizaje individual, un aprendizaje en el que yo tengo que aprender más que tú. Por tanto, no voy a compartir lo que yo sé, porque eso estaría igualándome a ti y podría entrar justamente en contradicción con esa competitividad, porque de lo que se trata es de que yo sea el mejor de forma individual. El asunto de todo esto es que ellos también lo venden de otra forma, ¿no? Y dicen, bueno, es que el aprendizaje competitivo, en último término, si no le coges mejor, si no le tomas de forma cerrada, lo que está primando es que sea un aprendizaje fuerte, un aprendizaje resultadista, que estamos en contra también, pero ellos lo venden así, que es un aprendizaje resultadista y por tanto que sea efectivo. Si tú eres competitivo, quiere decir que has aprendido bien, que has aprendido de forma profunda y por tanto manejas conceptos, etc. Y eso es otra cosa. Ellos utilizan algunos textos de finales del siglo XX, de los 80 y 90, en los que se habla de este aprendizaje competitivo. Lo que pasa es que la recogido de forma aislada, porque en esos textos de lo que se habla es de que el aprendizaje debe ser competitivo, pero esa competitividad es de forma grupal. Es decir, lo que debe ser competitivo es el conjunto, es decir, no el individuo. España debe ser competitiva, nuestros recursos deben ser competitivos, el grupo no sé qué especialistas deben ser competitivos, pero insisto, de forma grupal, no de forma individual. Es decir, la competitividad debe estar en el resultado, no en el proceso. Y ese es el meollo de la cuestión, de la mayor crítica que yo creo que se debe hacer a la LOMCE, que ellos están metiendo esa competitividad, esa metodología en el proceso de aprendizaje. Y ese es el gran error. El proceso de aprendizaje, el aprendizaje debe ser de otra forma. Como avancé un poquito en la charla, todos los expertos coinciden en señalar que en el aprendizaje hay como tres grandes factores o tres grandes categorías que determinan el aprendizaje. Unos son los componentes internos, que están divididos en dos cuestiones, aspectos cognitivos y aspectos socioemocionales. La solo habla de una parte de ellos, de los aspectos cognitivos. Solo va a evaluar esos aspectos, el resultado, lo que yo he adquirido de conocimiento, pero no habla nada de los aspectos socioemocionales. Y lo que dicen los estudios es que son igual de importantes, sobre todo en las edades tempranas, que luego avalaremos bastante de ello porque eso es otro de las grandes críticas de la ley. Pero además de estos aspectos personales, hay otros aspectos externos que inciden en el aprendizaje de igual modo, y ahí entran las cuestiones de contenido y las cuestiones del contexto, es decir, las relaciones sociales. Ahí empieza ya a haber cada vez más estudios, sobre todo desde el año 2000, que ya confirman las relaciones que existen entre el rendimiento académico, ellos que hablan tanto del rendimiento académico, el resultado, que hablan de las relaciones entre el rendimiento académico y las relaciones sociales. Por ejemplo, hay estudios que muestran que el tercer factor predictivo que mejor predice el rendimiento académico es la relación del alumno con el profesor. Claro, qué cosa más curiosa. Es decir, los chicos que tienen mejor relación con los profesores obtienen mejor rendimiento académico. Y eso en la LOMCE pasa por alto, porque, insisto, no habla nada de aspectos sociales, de cómo podemos educar a los chicos de las relaciones sociales, de las habilidades sociales, etc. Pero otra cuestión muy importante es que esos estudios dicen que el quinto factor que mejor predice el rendimiento académico, insisto, lo del resultado, que no es tan importante, pero para ellos sí. Lo hablo también para contextualizarlo, entre comillas, desde su punto de vista. Pues el quinto de estos factores es la relación que hacen los chicos con sus propios compañeros. Esto que se habla tanto, que seguro que conocéis, del clima escolar, del ambiente académico. Pues ese clima escolar
es completamente predictivo y eso quiere decir que es un factor determinante. Es decir, que los chicos estén a gustos en clase, que los chicos tengan una buena relación, que tengan una buena empatía con el profesor, es fundamental, es esencial.